pero tened cuidado conmigo si lleváis un EQA que profundo. Una de ellas es la suavidad o silencio de marcha. Está al alcance de cualquiera por solo 194.000 euros. No quería decirlo, pero bueno, es un coche más de postureo. Y El mejor para eso es mi buggy del Dakar. Hola amigos kilometreros, bienvenidos a este segundo episodio de Terapia 77. Gracias a los que visteis el primero y repetís, y bienvenidos a los que sois nuevos. Esta semana están en la reunión, que es Enrique Calle, que os va a hablar del DS9. Está también Pablo, que os va a hablar del Mercedes EQA. Está por ahí Fernando, que os quiere contar cosas del Jeep Gladiator. Y luego está Javier, que os quiere hablar de las furgonetas eléctricas de Mercedes. Así que, Pablo, si quieres, disparas tú primero. Que nada, yo voy a hablar del EQA, porque el lunes lo estuve probando, fui a la presentación, a la prensa, y estuvimos ahí conduciéndolo unas orillas. Y bueno, os quiero dar un poco unas pinceladas básicas del coche y luego pues un dato curioso. El coche como tal, bueno, es un vehículo eléctrico que está basado en la plataforma del GLA, tiene un motor eléctrico de 190 caballos, actualmente solo se vende con ese motor, pero a lo largo del año pues saldrá otra versión con 228 caballos y otra con 292 caballos, esas dos ya con tracción a las 4 ruedas, y luego al parecer más adelante habrá también una versión con más de 500 o 500 kilómetros de autonomía homologada en el ciclo WLTP. Oficialmente, según la marca, el coche acelera de 0 a 100 en 8,9 segundos. No, 8,9 segundos, sí, creo que era 8,9 segundos. Bueno, pues yo lo conseguí en 8,2 segundos, la media de esas 4 pasadas. Y luego que dije, bueno, pues ya que tengo el aparato este para medir las prestaciones, voy a medir las prestaciones de mi coche particular, que es un BMW Z3 del año 2000 con motor 2.0 de 150 caballos. Y la curiosidad fue que de 0 a 50 kilómetros por hora, ahora no, bueno, supongo que Fernando lo hubo en la edición, pondrá la tabla, pero de 0 a 50 kilómetros por hora con mi BMW aceleré más rápido que con el EQA. Y eso que el BMW es cambio manual, es menos potencia, también es verdad que es más ligero, pero es un coche más antiguo. Y habitualmente los eléctricos se les conoce como que tienen mucha capacidad para acelerar desde parado. Bueno, pues en este caso gané al Mercedes. En concreto, de 0 a 50 con el BMW lo conseguí hacer en 3,09 segundos, con el EQA en 3,2 segundos. Es una diferencia mínima, pero oye, que si me encuentro con un EQA en un semáforo, sí, que tenga cuidado conmigo, que le gano. Eso. Básicamente. Pablo, en tu Sí. coche de 0 a 50, ¿pasas de primera a segunda? ¿O lo sabes? ¿Te fijaste? ¿O sabes si llegas en primera? No me acuerdo ahora mismo, no me acuerdo. Es que no me fijé. Cambio de segunda a tercera sé que cambio a unos 80. A lo mejor el cambio de primera a segunda sí que se produce alrededor de 50. No, la verdad es que no tengo aquí el dato, pero bueno. Vale, pero vale, bueno, yo tengo que estar jugando con el embrague ahí y esas cosas, ¿sabes? Claro, por eso digo, si además hay un cambio ahí en medio, es que es Sí. mucha ventaja. Luego ya de 50 en adelante, bueno, hasta 120 ya el Mercedes pues me gana de forma evidente. Pero oye, hasta 50 en ciudad por lo menos, pues eso, tened cuidado conmigo si lleváis un EQA que profundo. Y nada, no sé si he hablado demasiado o no, pero bueno, es el EQA. Hasta aquí mi aportación por el momento. Pues nada, ¿quién quiere seguir? Quique, Fer, Javier, ¿quién dispara? Bueno, pues yo mismo. Nada, yo estuve el lunes y el martes estuve en la presentación del DS9, que es pues el modelo más lujoso de esta marca y también el más caro, por lo tanto. Y fue una presentación un poco diferente a la que hemos hecho los últimos meses, porque consistió en ir de Madrid a Santander para pasar allí la noche y luego vuelta al día siguiente. Es decir, fue una presentación de esas en las que se conduce bien, casi 900 kilómetros o quizá alguno más. Y bueno, y me dejó una buena... conducir tanto me dejó una buena sensación sobre cómo es el coche. Y bueno, yo acabo de leer tu prueba y no del todo, ¿no? Porque dices que hay detalles ahí que no
que no molan tanto. Bueno, a ver, no es que el coche me dejara una impresión buena en total, sino que hay aspectos que me gustaron más que otros. Por ejemplo, yo considero que el DS9 sí que es una berlina de lujo si nos fijamos, por ejemplo, en la calidad de los materiales, en los ajustes, que parece muy bueno. Por eso sí que parece un coche muy refinado. Y también lo es porque dispone de elementos de equipamiento que solo los pueden tener berlinas de lujo, como por ejemplo los asientos traseros con ventilación, con masaje y con calefacción. Pero bueno, yo creo que hay otros puntos por los cuales este coche tampoco se puede considerar una berlina de lujo. Y yo creo que una de ellas es la suavidad o silencio de marcha. Ojo, no estoy diciendo que el coche sea incómodo, desde luego que no, es un coche muy cómodo. Lo que ocurre que también es cómodo un Ford Mondeo o un Skoda Superb o un Peugeot 508. Es decir, en estos puntos, por comodidad de marcha, no me parece que se distinga el DS9 de coches bastante más baratos. ¿Y por precio que está? ¿Entre medias de un Mondeo y un por precio 5? por precio está muy cerca de las marcas como Mercedes, Audi y BMW. O sea, de hecho, está entre medias de precio más o menos de un Audi A4 y un Audi A6. ¿Y de tamaño? ¿Y de tamaño está? De tamaño se parece más mide 4,93, por lo tanto se parece más a un Audi A6 que a un Audi A4, o a un clase E que a un clase C. Es decir, por tamaño está cerca de los grandes. Y por tamaño interior también, o sea, las plazas traseras son muy espaciosas, hay mucho espacio para las piernas, la altura está bien, es correcta, y la anchura entre puertas es buena también, es decir, es un coche espacioso. Bueno, ¿y qué tal funciona el sistema que escanea el estado de la carretera para preparar los amortiguadores? ¿Funciona? Pues mira, no lo pude probar bien porque este sistema yo creo que se aprecia sobre todo en los guardias tumbados. Entonces, en el viaje entre Santander y Madrid, pues no hubo muchos. Tuve alguno a la entrada a Villaverde, cuando tuve que devolver el coche, y cuando pasé por ese guardia tumbado, que era así como una banda de plástico, sí que noté que el coche superaba la irregularidad con suavidad. Es decir, se notaba en el interior que estabas pasando una banda de esas de limitación de velocidad, pero el coche lo pasaba bastante suave. ¿Sobre qué influye? ¿Sobre los amortiguadores únicamente? Sobre amortiguadores, porque los muelles son helicoidales. Es decir, este sistema conceptualmente se parece al que utiliza Mercedes, pero claro, Mercedes tiene muelles neumáticos. Claro. Entonces, el Mercedes cuando pasa por encima del badén, prácticamente la carrocería no se mueve. No se mueve nada. Tenemos por ahí alguna imagen. Hay un vídeo, Sí. Hay un vídeo que, sí. Del clase S 2013, sí. Sin embargo, el DS, cuando pasa por encima de esa banda, la carrocería sí que se mueve. Porque claro, el muelle es el que es. El mejor para eso es mi buggy del Dakar. Hombre, Pasa por el guardia tumbado y no se entera. Perdón. Un momento, publicidad. Buscamos patrocinador para que Javier se vaya al Dakar. Así si hay alguien interesado, por favor, que en los comentarios que nos lo diga. Cállate. Ya, fin de la publicidad. Y bueno, y también quería comentar que conduje dos versiones. A la ida llevé la que tiene únicamente motor de combustión, 224 caballos, y a la vuelta traje la híbrida enchufable de la misma potencia. Pues bien, en ambos recorridos, más o menos, el ritmo de marcha fue un ritmo ágil, rápido en ocasiones. Conduje igual, tanto la ida como a la vuelta. ¿Y qué pasó? Pues que a la ida llegué sin problemas y a la vuelta tuve que echar gasolina. Y esto se debe a que el depósito de la versión de combustión tiene 60 litros, más o menos, si no recuerdo mal, y la híbrida enchufable tiene 42, si no recuerdo mal, es decir, casi 20 menos. Entonces, esos 20 litros de diferencia en un viaje largo pueden hacer que tengas que parar a repostar en uno sí y en otro no. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta para quien viaje.
Además a la Vuelta de Santander es subida, con lo cual el consumo es más alto. ¿La batería estaba llena al salir? No. Otro dato importante, el depósito estaba lleno, sí, o eso indicaba la aguja, bueno, la aguja, el indicador, pero la batería estaba vacía. Entonces no tuve el apoyo, o sea, en ningún momento circulé el modo eléctrico. Quizá, si hubiera salido con la batería llena, sí que hubiera llegado a Madrid sin repostar. Yo creo que sí. Pero de esta manera, hombre, no sé si hubiera llegado, pero desde luego la autonomía era inferior a la distancia que me faltaba por recorrer, con lo cual decidí echar algo de gasolina. El consumo, a ver, la conducción no fue idéntica a la ida y a la vuelta, pero sí fue muy parecida. Y el desnivel, hombre, a la vuelta es más desfavorable, pero 700 metros en 450 kilómetros es muy poco. Entonces tampoco hay una diferencia muy importante en ese aspecto. Y el consumo fue muy parecido en ambos trayectos, en torno a los 8,7 litros cada 100 kilómetros, conduciendo, como he dicho, de una forma muy parecida. Entonces, moraleja, que los híbridos enchufables en un viaje muy largo no tienen una ventaja de consumo. Quería decir que aunque el híbrido enchufable sea más pesado, que sí que lo es, pero luego en carretera van muy parecidos. O sea, en una autopista hay poca diferencia entre llevar el híbrido enchufable y el de combustión. Vamos, yo creo que prácticamente ninguna. Y bueno, y también hay que tener en cuenta que, oye, que el híbrido enchufable es más caro, consume lo mismo y tiene menos depósito, pero cuando llegas a la ciudad puedes andar en modo eléctrico si has guardado algo de batería, que eso también es una ventaja. Si vives en el centro de Madrid, con el híbrido enchufable vienes a Santander y te metes en el centro de Madrid porque tiene etiqueta 0. Y en el otro, pues tendrías más problemas porque tiene etiqueta C. Ni siquiera tiene la ECO, tiene la etiqueta C. ¿Y qué? Entonces, bueno, también es un dato a tener en cuenta. ¿Y qué? ¿El DS9 tiene modo para cargar la batería con el motor de combustión o...? Sí. Sí, vale. Sí, no lo probé, pero sí. Vale, pero puedes recargar la batería. Si no tienes batería, la puedes recargar con el motor en caso de que estés preveyendo meterte en una ciudad, vamos. Sí, pero bueno, sí. Vale. Yo lo que quería comentar antes, que estabas hablando del precio, es que, bueno, también hay que tener en cuenta que, si no estoy equivocado, ese coche se puede acoger el plan Moves 3. Porque entra dentro del rango y creo que sí que, bueno, en función de si entregas un coche o no, puedes tener ventaja y posiblemente se quede parecido al precio del de gasolina. De hecho creo que la versión básica sí que entra por poco en el plan Moves. Por muy poco, y creo que prácticamente no puedes meter ninguna opción para que no se salga de ese precio. Claro. Perdón, creo que he dicho que la batería se puede recargar en marcha y no se puede recargar en marcha. Lo que menos me ha gustado es que las pantallas, el multimedia y la instrumentación son las pantallas que tiene un Citroën C5, idénticas, o un Peugeot 508, y este coche cuesta el doble que esos modelos. Entonces, eso no lo he dicho y es lo que menos me gustó del coche. Hablando de precios, un momento. He dicho que no iba a hablar de ningún coche, pero al final sí que voy a hablar de uno. Ayer publicamos los precios del Giulia GTA. Está al alcance de cualquiera por solo 194.000 euros y en el caso de la versión GTA M, 199.500. Perdón, que no se te ha una entendido. Barbaridad, no, es ¿No te he entendido? El Giulia GTA, publicados en el precio, cuesta 194.000 euros y el GTA M cuesta 199.500. Tiene 30 caballos más que el Giulia Quadrifoglio, pero es que cuestan el doble. O sea, te puedes comprar 2 Quadrifoglios por el precio de uno de estos. Porque además estos no tienen asientos detrás. Te llevas menos. Bueno, el coche es chulo, pues será para coleccionistas con esos precios ya. Es una pasada, pero... Los coches sin asientos son coches de carreras, tienen que ser caros. Los coches de carreras son siempre caros. Sí, lo que pasa es que luego, te paras a pensar, no digo que no lo valga, o que sí, no lo sé, pero un M5 CS es más potente, más grande. También tienes un 911. Está parecido. Lo estoy viendo ahora, también tienes un 911 GT3 por 192.000 euros. Y ese en circuito mal no va a ir. Y el 911 GT3, el nuevo 911 GT3. El nuevo, 992. El nuevo. El 992, sí. O sea, más barato que el Giulia.
Me encantaría poder estar en esa tesitura, ¿no? De qué coche elijo por 200.000 euros. Sería fabuloso, ¿no? ¿Comprarías uno o comprarías varios? Joder, yo no sé. Yo creo que varios. Si me puedo comprar uno de 200.000, seguro que alguno más tendría. Yo no he probado ninguno de los tres, pero el GT3 antiguo sí lo probé una vez y solo por el nombre yo creo que Yo voy a por el Porsche. y me compraría el GT3 sin duda, Sí. vamos. Sí. Por el GT3 y por el 911, o sea, es que Claro. una combinación. Yo creo que también. Bueno. Quique, si no vas a contar nada del DS9, coche delicado, pasamos a coche tote. Vamos a por el Jeep Gladiator, Fer. Venga, vale. Pues sí, yo esta semana, ayer mismo, estuve en una presentación de Jeep y conduje 2 coches. Uno lo conduje un poquito más, que fue el Jeep Compass, y otro lo conduje menos, o lo conduje en unas circunstancias un poquito más especiales. Era un camino de tierra que era el Gladiator. Pero precisamente os quería hablar de este último, que es el que menos conduje, porque me pareció un coche fuera de lo común. Es un pick-up, ¿vale? Hay más pick-up en el mercado, pero es un pick-up único. Y esto quería decir que la marca está todo el tiempo diciendo en la rueda de prensa, en la nota de prensa, que han querido hacer un pick-up, pero no un pick-up igual a los demás. Y yo creo que lo han conseguido. Y simplemente con verlo ves que hay algo especial. Ves que hay algo especial porque es simplemente enorme. Es que es enorme. Es que no hay nada en el mercado español que tenga ese tamaño. Me refiero a pick-up, por supuesto. ¿Cuánto mide? Es que a eso voy. Mide 5,59 metros de largo. O sea, es tremendo. Para ponerlo así en perspectiva, tengo aquí algunos datos. Todos tenemos más o menos en la cabeza el Jeep Wrangler de 5 puertas, que es un coche grandote. Bueno, pues este coche, el Gladiator, mide 71 centímetros más de largo. Pero si lo ponemos en comparación con el Ranger Raptor, el Ford Ranger Raptor, que también es un pick-up grandote y muy preparado para pistas y tal, bueno, pues el Gladiator mide 26 centímetros más. Pero ahí no queda la cosa. Y es que esto también me llamó la atención. La batalla, la distancia entre ejes, son 3,49. O lo que es lo mismo, si metemos en medio un Toyota Aygo, todavía sobran unos centímetros a cada lado. Es exagerado. Es una barbaridad el coche. Me pareció brutal. Y ya os digo, me parece un coche único en el mercado. En primer lugar por eso, porque no hay competencia directa. Yo creo que tendríamos que ir a un Ford F-150 que no se vende aquí, o los Silverado, cosas así. Coches que no se venden aquí, pick-up que no se venden aquí. Y yo creo que también es distinto, o tiene es diferente, y esto es cosa mía ya, por el enfoque que le ha dado Jeep. Y me explico. Yo creo que los pick-up cuando se compran, pienso que la gente cuando compra un pick-up no busca un coche, digamos, llamativo o potente incluso. Lo que buscan es, pues, una caja grande, una capacidad de remolque. Es decir, buscan como una herramienta de trabajo, si no estoy muy equivocado. Yo creo que este coche, el Gladiator, tiene un enfoque distinto. No quería decirlo, pero bueno, es un coche más de postureo. Yo creo que es así. Porque si nos ceñimos a lo que os he comentado, el tamaño de la caja, la capacidad de remolque o el peso que admite la caja, está a la altura o incluso un poquito por debajo de pickups más pequeños. Y os digo, mira, tengo aquí otros datos. Por ejemplo, la caja del Gladiator admite 613 kilos de carga. No está mal, pero claro, si lo comparamos con el Ranger o con el Toyota Hilux, estos admiten 1 tonelada. Es menos. Bueno. Lo mismo pasa con la capacidad de remolque. El Hilux admite 3.200 kilos. El Ranger, 3.500. Bueno, pues el Gladiator se queda en 2.700, 2.721. Es decir, si nos ceñimos a cualidades, digamos que son las más importantes en un pick-up, este coche no destaca. Ahora bien, lo ves y a mí me parece muy llamativo y me parece deseable. Y no es una cosa mía. Todos los que estábamos allí nos parecía un coche que decíamos, me gustaría tenerlo en el garaje. Y no sé muy bien por qué. Eso es imposible. Sí, bueno, lo primero porque no me cabe, pero bueno. Y luego otra cosa que me hace sospechar que este coche Jeep lo ha orientado de otra manera es, fijaos, en los vídeos y en las fotos
que nos ha dado Jeep, el coche sí sale en el campo, pero no sale nunca cargando nada. O sea, para lo que es un pick-up, cargando nada o remolcando nada. Sale en el campo y en la ciudad. Que la ciudad no se me ocurre el peor escenario para este coche. Yo pensaba ayer, digo, como nos manden al centro de Madrid, nos metan en un parking del centro, ya nunca más sale, se queda atascado. Es que es brutal. Hay un aspecto en el que sí que es un poquito mejor que otros pick-up y es el sistema de tracción total. Y es mejor porque simplemente tiene un diferencial central, que la mayoría no lo tiene. Entonces, esto lo que hace es que puedes circular con tracción total permanente, incluso cuando hay adherencia por asfalto, por ejemplo. Y bueno, nos metieron por un recorrido. ¿De este coche hay versión Rubicon? En España no, eso lo quería comentar ahora. En España no hay versión Rubicon, que sí que tiene el Wrangler, y entonces, por lo tanto, tiene el sistema de tracción total, digamos, básico, por decirlo de alguna manera, que aunque incluye el diferencial central, lo que no puede hacer, que sí que puede hacer el Wrangler Rubicon, es que no puedes desconectar la barra estabilizadora delantera y no puedes bloquear diferenciales delantero y trasero. El trasero sí que es autoblocante, pero no lo puedes bloquear. ¿Se le puede quitar las puertas al bicho este? Se le pueden quitar las puertas, se le puede quitar el techo y puedes abatir el parabrisas. Mola. Por eso decía yo lo de que es un coche, sin que suene así peyorativo, pero es un poco de postureo, porque realmente me parece un coche para vacilar. O sea, las cosas como son. Luego tiene un motor muy, muy grande, muy gordo, es un V6 diésel de 264 caballos, que no puede tener el Wrangler, si no estoy equivocado, por lo menos en España. Y de eso sí que nos puedo hablar mucho porque el recorrido que nos hicieron en la presentación era por una finca y eran recorridos, bueno, pues para probar la capacidad de tracción, que obviamente era un recorrido que estaba pensado para superar todos los obstáculos, obviamente lo hizo la organización, tenía que ser así. Y lo superó, pero además es que lo superó de una forma casi insultante, o sea, es que ni patinaban las ruedas. Yo creo que uno de los grandes problemas de este coche de cara a hacer todoterreno es precisamente el tamaño que tiene. En varios giros así bastante cerrados tuve que hacer maniobra y sobre todo tuve que mirar mucho más los retrovisores de lo normal, porque claro, cuando te pones a girar tienes que tener en cuenta que detrás llevas un montón de metros. Te puedes llevar árboles, ramas, meterte donde no debes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego también esa batalla que os he comentado antes de 3,5 metros casi, 3,49, debe ser muy fácil empanzar, porque claro, es que hay una distancia brutal entre ejes. De hecho, el ángulo ventral son 18,4, que no es una cosa especialmente buena. Sí, es poquito. Fer, como te gusta lo de posturear con el coche este, en Instagram hay muchos vídeos en Estados Unidos de preparaciones con unos ruedones enormes, con barras de LED por todos lados que son espectaculares. O sea, dan ganas de tener un par. Para hacer eso, que sí. En el garaje. Es que se presta a ello, yo creo. Este coche se presta a ello. Porque ya el Wrangler mola para hacer estas cosas, pero no te digo nada con un Wrangler sin caja atrás y con más de medio metro más. Es una pasada. Ya os digo, a mí me gustó mucho el coche, aunque no sepa muy bien para qué sirve, pero si lo tuviera en mi garaje, yo sería un tipo feliz. O más feliz. Me gustó, la verdad es que me gustó el coche. Sí, es verdad. Ojo, también hay que tener en cuenta que es un coche caro, hay dos versiones en España, ¿vale? Que lo único que se diferencian es por equipamiento. En cuanto a motor, transmisión y demás, no hay ningún cambio. El más barato son 73.300 euros. Que es, para que os hagáis una idea, el Wrangler más caro es menos potente, pero bueno, estamos hablando de un Rubicon, son 63.900, unos 10.000 euros menos. Y el Ranger Raptor, que es el Ranger más preparado para pistas y demás, son 61.000 euros, o sea, 12.000 euros aproximadamente menos. O sea, que es un pick-up caro, es grande, caro, es decir, en este coche todo es grande, un coche masivo, por decirlo de alguna manera. Y tú dices que con este coche serías feliz, ¿no? Con el Gladiator este. Sí. ¿Serías más feliz con este coche o con el Alfa Romeo este, como se habló, con el Giulia GTA, no sé qué? Si tuvieras que elegir uno. Ahí me has puesto en apuros. En uno no te caben los niños, Fer. Claro. Si pienso en esa parte, obviamente el Gladiator. Pero también es verdad que con el Alfa tendría la excusa de irme solo. Eso sí.
sin tener que llevar a nadie. Entonces también tiene su parte positiva. Yo creo que si me puedo comprar el Alfa, podría comprarme también el Gladiator perfectamente. Probablemente. Sería una combinación buena. Además del mismo grupo, todo. Si todo queda en casa. Descuento. Bueno, Te hacen antes descuento podíamos- seguro. Claro. Bueno, hablando de descuentos, todavía he dicho los precios de este coche, el Gladiator. Hay un descuento al que se puede acoger todo el mundo, pero todavía no me lo han dicho. Así que espero que cuando publique la información, pues me lo digan. Así que bueno, eso, el precio que os he dado, pues igual es un poquito menor. que Y nada como más. hemos pedido antes un patrocinio para el Dakar de Javier, podemos pedirte ahora un patrocinio para que tengas un cacharro de estos en casa. Te he abierto a posibilidades. Así se Lo estira. que Ahí queráis. en los comentarios. Pero yo iba primero, ¿eh? Yo iba primero. A mí. Por orden de llegada. Exacto. Bueno, pues ahora pasamos de un coche grande que es para posturear, que dice Fer, y no para llevar mucha carga, a unas furgonetas que sí que están pensadas para llevar carga, ¿no, Javier? Pues sí, no son para posturear, pero no tampoco está bien claro para qué sirven. Tienen que servir para todo, porque el transporte urbano tiene que ser eléctrico y más adelante también el transporte interurbano, pero las baterías restan mucho peso a la posibilidad de carga de las furgonetas y es incompatible, porque necesitas baterías grandes para poder hacer grandes recorridos, porque son vehículos profesionales, pero si pones baterías muy grandes, entonces te quedas sin gran capacidad de carga. De hecho, es curioso porque estas furgonetas tienen baterías pequeñas, no doy las cifras exactas, pero en torno entre 30 y 40 kilovatios hora o 45 son las baterías típicas de la Sprinter, que es la Mercedes-Benz de mayor volumen y de mayor capacidad de carga. Son baterías pequeñas, pero si pones una batería más grande, entonces no puedes, por ejemplo, hacer una ambulancia dentro. Con la batería pequeña, el peso máximo que alcanzan para poner las camillas, para poner los equipos, no estoy hablando de una UBI móvil, estoy hablando de una ambulancia que tiene menos requisitos. En la cabina le tienen que quitar 2 asientos para no pasar el peso máximo autorizado del vehículo para poderlo convertir en ambulancia. Y eso a cambio de tener una autonomía reducida. Una de las cosas curiosas de estos coches que van por ciudad para reparto urbano o para llevar a enfermos desde su casa hasta el hospital, en el caso de una ambulancia, es que yendo muy despacio, yo ayer hice 2 recorridos por el centro de Madrid, muy por el centro de Madrid, y en uno hice una media de 9 kilómetros por hora y en otro una media de 6 kilómetros por hora. Muy despacio, sí. Pero en Madrid, en el centro de Madrid, el tráfico era así, no se podía ir más rápido. El consumo fue de 40 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Es verdad que a esa velocidad hacer 100 kilómetros es muy difícil, porque necesitas 10 horas para hacer 90 kilómetros. Perdona, Entonces, Javier, con la furgo descargada, entiendo. con la furgo absolutamente descargada. Conmigo. Con la Sprinter absolutamente descargada, el consumo fue de 40 kilovatios hora a los 100 kilómetros. La carga no va a hacer, a esas velocidades, la carga no va a hacer que consuma más. Porque es muy lento, no va a hacer que consuma mucho más, algo más sí, pero bueno, es un consumo altísimo. Es verdad que en cuanto subas la velocidad va a bajar el consumo, porque el propio sistema eléctrico en parado consume, y entonces a una velocidad tan baja es como en los motores de combustión interna. A bajas velocidades consumen más que a 80. Pues un eléctrico a 15 kilómetros por hora consume más que a 30 o a 40. Pero bueno, la cuestión es, necesitamos baterías pequeñas para poder poner carga o para poder poner una ambulancia o para poder tener un sistema de transporte, porque si no, no hay forma de transportar nada, pero entonces no tienes autonomía. Y eso puede servir para consumo urbano, pero en cuanto salgas, si tienes que ir
estoy hablando en Madrid, pero si al mercado central, que está en las afueras, a 10 kilómetros, y tienes que ir varias veces, o a un almacén central, te quedas sin capacidad de seguir repartiendo. Con otro problema, que como las baterías son pequeñas, la potencia de carga no es muy alta. La potencia de carga de las baterías pequeñas máximas de estos Mercedes, pero pasará también con el eJumpy, no puede ser muy alta porque te cargas la batería. Tanta potencia para una batería pequeña es menos admisible por la batería, y entonces los ciclos de carga harían que se estropeara antes. Entonces, tampoco puedes cargar muy rápido al mediodía cuando paras a comer. Puedes cargar pues a 80, que está bastante bien, pero estoy seguro, no pude hacer la prueba, que cuando la batería llega al 50%, el coche no admite más que 30 o 40 kilovatios de potencia, porque no los admite ni en el Tesla, que tiene una batería de 70, cuando pasas determinado límite o capacidad cargada. En una batería tan pequeña, seguro que la curva cae en picado a partir del 50%. Con lo cual, bueno, pues es todo una necesidad de pasar al coche eléctrico con los planes que tenemos de futuro, pero hay muchísimas dificultades técnicas para conseguirlo. Y bueno, me encantó ir ayer con la Sprinter eléctrica por las callejuelas de Madrid, porque eso sí, los volardos se ven bien con los espejos, y aunque es muy ancha y hay que ir con cuidado, y eso requiere tener habilidad y mirar bien, pasar despacio. Luego, en la práctica, para quien quiera tener un negocio de transporte con emisiones cero, va a tener que calibrar muy bien qué se ajusta a su negocio y qué no. Y eso es lo que puedo contar de las furgonetas de ayer. A mí me encantó conducirlas. Los coches eléctricos son una maravilla. En una furgoneta en especial, si va muy cargada, ese tacto que tienen en el acelerador los coches eléctricos ayuda muchísimo, pero luego tiene muchas dificultades. ¿La batería en esta furgo que va debajo del piso también, o han tenido que ocupar algo de la zona de carga? Bueno, pues la batería del coche va debajo del piso sin ningún problema y no ocupa nada del espacio de carga. Lo que pasa que para Mercedes obliga que para todos los equipos auxiliares, por ejemplo en la ambulancia o en cualquier otro, en un frigorífico, imagínate un frigorífico, un camión frigorífico, no puedes utilizar la batería del coche porque es tan pequeña que si encima enfrías todo el furgón con la batería del coche, la autonomía se te reduce mucho. Entonces, para hacer un frigorífico o para hacer la ambulancia, están obligados a poner una batería accesoria. Y bueno, y eso sí que ocupa espacio de carga. Por ejemplo, para el frigorífico, pregunté, me dijeron que la batería accesoria es de 5 kilovatios hora de capacidad, que tiene otro enchufe que se carga aparte, claro, no se carga por el mismo enchufe que la gran batería del coche, y que da para 7 horas de frío. Entonces, en principio, la batería del coche no quita espacio de carga, quita peso, no quita volumen. El problema no es el volumen, pero hay que poner más baterías que sí quitan espacio de carga. Muy bien. Es complicadísimo. Bueno, una opción más. Sí. Bueno, ahí pues la solución de Fiat que publicamos hace un tiempo de hidrógeno y batería es precisamente para solucionar estos problemas de carga. Con una pila de combustible y con un depósito de hidrógeno que es mucho más ligero que una batería, pues consigues también en coches de baja potencia más autonomía sin limitar el peso. Muy bien. Pues bueno, si nadie tiene nada más que decir, podemos dar por finalizado el capítulo 2. Nos vemos entonces la semana que viene, si seguís ahí, claro. Venga, un saludo. Muy bien, venga, un saludo. Hasta luego. Adiós. En el truco 77 de esta semana os vamos a enseñar cómo comparar los precios, los datos técnicos o el equipamiento que tienen varios coches utilizando nuestro comparador. El
comparador lo tenéis en la versión de escritorio en el lateral derecho, en esta pestaña, y si estáis utilizando un móvil, en el menú superior, en el desplegable, os aparecerá también el comparador de coches. Cuando estéis en él, podéis elegir la marca, el modelo, el año si hubiese varios, o la carrocería, y por último, la versión. Vais a aceptar, y ya tenéis un coche añadido. Otra forma de hacerlo es utilizando el buscador. Vais al buscador y elegís el Jeep Gladiator, por ejemplo, y queréis comparar con el Ford Ranger. Una vez que busquéis los dos coches, elegís qué versiones queréis comparar de ambos. Esta, por ejemplo, y esta, por ejemplo. Como veis, se os añaden directamente al comparador. La última forma de hacerlo es directamente desde la información de un coche. Si vais a la parte de precios, datos y equipamiento, os aparece el listado de las versiones que están a la venta en este momento de ese coche. También como antes, clicáis sobre el icono del cochecito y se os añade. Le dais a comparar y podéis ver los precios, los equipamientos, los datos técnicos y entre el equipamiento también el que es de serie y el que es el opcional con su coste. Si os habéis equivocado de coche, podéis editar la selección o directamente eliminarlo. Esperamos que os resulte de utilidad.